je crois que personnellement, Personalmente, j'ai des creo traces que he quedado de tout ce choqueado con passage. todas estas Je n'ai pas experiencias. pu me No he guérir podido de ça. superarlo totalmente. Et j'ai des traces Estoy psychologiques, psicológicamente voire marcado. plus. Mira más, Moi, je ressens que ces traces presiento que psychologiques esas heridas me pèsent psicológicas plus me lourd pesan que más toutes les que tortures. todas las torturas. Ces traces psychologiques, Estas heridas on psicológicas va las les appeler llamo les syndromes síndromes schizophréniques, esquizofrénicos. c'est que quand tu sors d'une histoire comme ça, tu as Es envie de que cuando parler. sales de una historia como esta, Et les gens ne quieres veulent hablar, pero la gente no quiere escucharte. pas t'écouter parce que c'est lourd à No quieren écouter tout ça, et escucharte à comprendre. porque ya está difícil de escuchar Donc, y de dans ta comprender. réalité, qui est la tienne, Entonces, frente a esta realidad que es la tuya, que es importante para ti, que te importa mucho, tienes otra realidad frente a ti. Una realidad donde tu realidad no es escuchada. Y entonces sientes que te estás volviendo loco. Te dices a ti mismo, me estoy inventando una realidad para mí. Allí realmente sientes que te estás volviendo esquizofrénico. Esto es lo que he sentido durante años y años. Probablemente no hablé lo suficiente, me encerré. Esto es lo que sucedió a la salida de todos los pasajes históricos donde el fascismo creó estos traumas en la población. Ha habido síndromes esquizofrénicos. Repito, para mí, cabe concientizar juntos este problema. Oye, mira, es como si vienes de tener un accidente de la ruta y vas a ver gente para contarles. Me pasó un camión por arriba y no les interesa. ¿Te sorprende? Incluso la negación de los organismos públicos chilenos que han tenido una actitud fascista a propósito. No, eso no existió. Esta negación refuerza la negación de los civiles. Ça n'a pas existé. J'ai eu ces dégâts psychologiques. He tenido daños psicológicos y estoy empezando a superarlos habiendo empezado a hablar. En 2008, cuando escribí mi libro. Pero ahora, hoy en día, por el hecho de que existe este museo con la maqueta del Lego, con todos estos testimonios, esto me ha permitido hablar de esto, recuperarme del atraso de conversar, de comunicar. Bueno, esto me dejó daños psicológicos, pero no solo a mí. Todo esto fue un choque terrible también para mi familia, para mi ex mujer, para mis dos hijos. Sin entrar en detalles, ellos también sufrieron mucho por esta situación. Y así se creó una nueva familia que se permitió pasar todas estas páginas negras. Tengo un lado chileno, mi Chile real que duró 10 años, nada más. Por otro lado, mi vida en el extranjero, desde que salí de Chile, es mucho más larga. Tengo más de África en mí. He vivido más tiempo en África, la Unión Soviética, Mozambique, Angola, Argelia, España, más de lo que he vivido en Chile. Y pude integrarme en otras luchas de países que también querían un mundo mejor. Viví en la Unión Soviética. Fueron los años 79. Con una situación bastante peculiar porque era estudiante del Instituto de Marxismo-Leninismo y dependía del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Yo, como miembro cooptado del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Entonces teníamos todos los medios a disposición, salas, reuniones con intérpretes simultáneos a todos los idiomas. Estábamos allí solo para estudiar todo el día sobre problemas político-económicos. Tenía un departamento, pero me impactó porque ya había empezado a estudiar las desigualdades de ingresos en diferentes países. Y llegué a la conclusión de que en los diferentes países socialistas de la época
Había tanta desigualdad como la que podía haber en los países desarrollados de Europa como Dinamarca, Suecia. Era equivalente. Mismos coeficientes de Gini. Bueno, está claro, en estos países son los dueños de negocios los que tienen la gran parte de la torta. En la Unión Soviética eran los altos funcionarios, los altos aparachiks, con 2 casas, 3 casas en el campo, dachas. Niet panimai. Niet panimai, marxismo, stalinismo, que significa ya no comprendo tu marxismo stalinista. Con tiendas a las que podías ir, no para todo, para comprar en dólares. Ahí tienes. Vi cómo estaba empezando a podrirse el sistema soviético. Je n'oublierai jamais un jour, les jeudis, Nunca lo olvidaré. Un día tuvimos una charla libre, dada por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Una conferencia con mucha retrospectiva, desde muy lejos, una que toma mucha retrospectiva. Mira, esto es el socialismo, esto es la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos dice este tipo, que el socialismo no puede avanzar más. Cuando decimos avanzar, es avanzar contra las desigualdades. De eso estamos hablando. Y él dice, creo que tal vez algún día tengamos que salir del socialismo. Esto es lo que dice este alto funcionario ruso. Yo estaba en un grupo donde habían 10 chilenos. Ellos nos escuchaban esto. No escucharon esto porque fue tan grosero que no pudo atravesar sus oídos de ellos. Además, él dijo que tal vez la solución para salir del socialismo será necesario usar el ejemplo de Pinochet. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Tuve grandes decepciones. No siempre fue la culpa de Pinochet, pero es solo para contártelas. Conocí al primer presidente de Mozambique, Samora Machel. Partió de Argelia para asumir sus responsabilidades como presidente y durante 2 años me confió su despacho en Argelia, el cual estaba financiado por los argelinos. Los mozambiqueños no tenían dinero. El día de la independencia solo quedaba un médico para todo Mozambique. Entonces, fui embajador de Mozambique para todo el norte de África y para Europa. Y me quedé a vivir en el apartamento de Samora Machel y viví en lo que correspondía a la embajada de Mozambique, financiada con el apoyo de los argelinos. Y es bastante desgarrador ver cómo todo esto se derrumbó. Lo mataron unos años después. Asimismo, no puedo olvidar todas las historias de la Angola de Agostinho Neto. Fue el primer presidente de Angola. Murió en la Unión Soviética tras una larga enfermedad. Y luego, Argelia, este país que tenía un socialismo africano, aunque los medios de producción eran estatales, para el beneficio de todos, y no para los bolsillos del presidente. Pero todo eso, con la muerte de Boumediene, fue la muerte del socialismo argelino. Y me echaron de Argelia, porque estaba demasiado coludido con el aparato de Boumediene. Todo esto es demasiado. He acumulado en términos de desilusiones. No hablemos de la desilusión china. Todo este gran país, en todo caso, sus líderes se han interesado en crear multinacionales en connivencia con las multinacionales para convertirse en el taller del mundo en beneficio de este capital internacional y en sus propios intereses. Todo lo que les importa es vengarse de Occidente por haber intentado colonizarlos hace 200 años. Quieren aplastar el Occidente vía la economía. Es terrible de ver esto.
Quand j'ai été au Légou, Cuando estaba en el Liu, plus d'une fois, j'ai rêvé más de una vez soñé que estaba en un crucero o en un velero. au lieu d'être obligé No ser forzado, estar forzado a estar en este barco de prisioneros para ir a ser torturado y tener que escucharse a sí mismo, rugir de dolor. J'ai rêvé de ça. Soñé con J'ai esto. rêvé. Tenemos derecho de Et soñar. voilà. Moi, Y luego, aquí estamos j'ai la ahora. possibilité, Tengo la posibilidad, vivo cerca de un lago. et on Tenemos a la posibilidad, j'ai rêvé lo soñé, de faire un de dar un tour paseo en voilier velero avec con des mis amigos, avec des con expresos políticos ex-torturés du torturados del Leu. Donc, Entonces, están todos invitados, si pasan por Francia, a 200 kilómetros de París, a 10 kilómetros de mi casa, a hacer un giro simbólico, tour maritime, un giro marítimo libération. de la liberación. C'est un fantasme. Veuillez m'en excuser. Es mi fantasma. Peut-être vous avez d'autres mieux. Quizás tú tienes otros mejores. Yo tengo este. Il y a cette tarte. On a rajouté une cerise A este pastel le añadimos la cereza, de mon père. que fue la traición de mi padre y de mi madre. Pourquoi je parle de trahison? Je vous raconte. ¿Por qué hablo de traición? Prisonnier. Les cuento que yo ya estaba preso en Valparaíso Sous les griffes des- bajo las garras de los oficiales fascistas. Mon père, un grand fasciste. Mi padre, un gran fascista con armas en mano, ¿ah? Lui, il a été Vino a à Valparaíso con mi hermana. Esto lo supe muy tarde. avec ma sœur. Il a Solicitó demandé una rendez-vous reunión officier. con los oficiales Et il a déclaré aux officiers que lui, il faisait un y les dijo que tenía un trío romántico entre él, moi, yo et une fille qui y s'appelait una chica llamada Ángeles Armenteros. Et que c'est comme ça que j'ai Y que fue a través de dans la esto tête. que tuve ideas marxistas mientras que era profesor de los oficiales. Bien sûr, elle, on l'a fait prisonnière. on Por l'a supuesto, torturée. Elle a fue fini encarcelada, torturada y terminó exiliada au Venezuela. en Venezuela. Mais pourquoi ¿Por il a qué fait ça? hizo eso mi padre? Porque todo lo que había pasado, Tout ce que le qui lui est expropiaron su tierra, qu'on lui a que exproprié de terre, que hubo una quiebra, todo eso, pensó que era solo culpa mía. intéressé à ses Pensaba que le había robado la tierra, le habían robado la tierra por mi culpa, que era yo quien tenía que rien à voir. nada que ver. Yo era solo un militante dentro de un movimiento amplio. Donc lui, il a, Entonces contre moi, él il a pris une tomó haine un odio absolue. absoluto contra Donc, mí. si j'étais emprisonné, il fallait que je paye. Voilà Entonces, le but de son si me voyage. encarcelaban, era que ahora tenía que pagar. Aquí está la razón de su viaje a Valparaíso. Pourquoi? Parce que Pero cette ojo, fille, el verdadero objetivo de su viaje a Valparaíso c'était mon père fue qui lui a acheté son de appartement. todo inventar, Parce que mon père nada donnait más que l'argent mentiras, à son père, porque era mi padre C'était quien le estaba comprando a esta niña Ángel de Armenteros su departamento en Viña del Mar. ¿Por qué mi papá le debía dinero a su papá? Eran vascos. Fue un ex empleado de mi padre. Y así le devolvía pagando el apartamento en Viña del Mar. Pero con esta manipulación no tenía nada más que pagar. Basta. Tienes que ser demasiado podrido para hacer algo así. Aunque sea mi papá, hay asesinos, hacen goló y tienen hijos. Hay niños que tienen derecho de decir, tengo un padre asesino. Esta es la realidad, esta es la verdad, no importa lo impactante que sea. No fue solo eso, hubo más. Yo tenía una tía abuela por parte de mi madre. Yo era su favorito. Yo era su favorito porque nadie la iba a ver porque estaba mal vista. Tenía dinero, pero tenía algo de sangre india. Nadie pasaba a verla, pero yo pasaba a verla un poco. Por eso era su favorito. Una vez tuvo un grifo del jardín que goteaba. Fui a cambiarle las gomas para que no goteara más. Tenía un jardín que regar. Como yo pasaba a arreglárselo, volví a romper el grifo para que yo volviese a pasar. Tenía 90 años. Ella volvía a romper el grifo y me llamaba, ¿puedes venir? Era un juego, era una briboncita.
Luego me dejó su casa grande y todos sus ahorros. Murió tristemente sola en 1974, un año después del golpe. Murió en otro Chile y el fascista de mi padre fue a arrancarle la firma del lecho de muerte. Y estaba todo puesto a nombre de mi hermana. Simplemente me despojaron en debida forma. Años después, regresé a Chile con las pruebas de todo esto. Me costó recortarlas. Y mi hermana me dijo, y ahí lo tienes, pues ya pasaron los 30 años. Hay un plazo de prescripción. Lo siento, pero la familia de mi mamá y mi papá era una familia indecente.